vamos a ver si hay algún medio para preguntar. ¿Algún periodista o algo quiere hacer alguna pregunta o algo? Tenemos debate, preguntas. No, pues a ver, ¿quién quiere preguntar algo? Sí. Pregunta, Francés. Sí. Alberto has hablado de dos temas muy importantes, que son, digamos, la crisis institucional. Hagamos una pregunta, ¿eh? No hagamos... No, es una pregunta concreta. Lo que pasa es que hago una síntesis para que de alguna forma lo pueda entender mejor. No sé si... Creo que al haber hablado de dos temas muy importantes, la crisis institucional es un tema que padecemos en Cataluña y en todo el Estado prácticamente desde hace mucho tiempo, y además es lo que comentaba de que se admite, es una cosa que está prácticamente institucionalizada. Es muy importante el tema de la crisis, van a ir las dos de la mano, la crisis económica, que es sistémica, y entonces yo mi pregunta al ver es que en lo que habéis comentado en el grueso documental al respecto de las hipotecas que se condonen en relación de pago de todos los gastos. Hay un tema que a lo mejor no se contempla y sí que te lo quiero comentar, que era algo que quería hablar contigo personalmente. ¿Cuál es la pregunta? El tema en concreto es que aparte de que el banco se quede con la deuda, pues hay un impuesto de plusvalía que lo exige la Hacienda en lo que se refiere a lo que el precio de compra más gastos e inversión en una vivienda al estar del total de la vivienda. ¿Qué pensamiento tenemos nosotros? Es el 19%. Es simplemente tener eso. A ver qué idea tiene el partido para este tema. A ver qué es lo que el partido proponía para eso. A ver, en cuanto al tema para explicar lo que los ciudadanos que nos hayan seguido, lo que hemos presentado en el Parlamento para que vaya al Congreso de los Diputados, porque es una ley nacional, una ley estatal que afecta a la ley de enjuiciamiento civil, que afecta a todas las ejecuciones de hipoteca de toda España, no solo en Cataluña. Lo que proponemos es que los bienes hipotecados, es decir, la casa, ¿no? Cuando pides un préstamo hipotecario, pides un préstamo con una garantía que es la casa. Bueno, pues esa casa pedimos que si esa casa tiene que ser ejecutada, el préstamo no quede vivo, sino se ejecute con la garantía de la casa. ¿Qué está pasando? Excepcionalmente, está pasando que como han bajado mucho el precio de los pisos, cuando vas a ejecutar la vivienda en la hipoteca, en la subasta, primero o no se subasta, o sea, nadie la quiere, o se la quedan los bancos por el 50%, que es lo que dice la ley, y por tanto te queda un préstamo por pagar pues del 80, del 70, es decir, todo el resto. No sé si me explico. Si tienen 40 millones de hipoteca y su bien ya es ejecutado por 30, a ustedes, aunque les quiten la casa, les quedan 10 millones por pagar, ¿vale? Y los bancos lo ejecutan y lo piden y con intereses. Por tanto, ¿qué proponemos nosotros? Que excepcionalmente eso está produciendo un drama social. Hay casi 300.000 familias en toda España que están viendo cómo se ejecutan sus bienes y que no solo ven el drama de perder su hogar familiar, sino que encima les queda una deuda a 10, 15 años a ellos, a su patrimonio de por vida, incluso a sus hijos, porque eso, la deuda también se hereda, como saben. Por tanto, eso está provocando un drama. ¿Qué proponemos nosotros? Que la dación en pago que se dice, como hacen en Inglaterra o en Estados Unidos, que es, habrán visto ustedes la imagen de las llaves colgadas en el buzón, eso es lo que hacen en Inglaterra, es otro sistema jurídico distinto, pero es así, proponemos algo así. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la contra de todo esto? Algunos dicen, hombre, es que si eso pasa, los bancos tomarán medidas y por tanto cerrarán aún más el crédito, en vez de darte el 80 o el 90% de la hipoteca, te darán el 50% y será más perjudicial. Yo soy letrado en excedencia de una caja de ahorros y sé que eso es verdad que puede pasar. Pero claro, lo que no puedes hacer es no hablar del tema. Lo que no puedes hacer es que no se incomoden los bancos. Los bancos hay que sentarse en la mesa, en la comisión del Parlamento que toque, traerles a que expliquen eso que dicen y buscar medidas. ¿Cómo? Con un seguro, por ejemplo, que cubra ese pago del préstamo que quede por pagar. Como, por ejemplo, limitando la responsabilidad por ley y que no puedan ser embargables determinados bienes. Pues claro, si van a perseguir todos tus bienes, vas a estar toda la vida perseguido por haber comprado una hipoteca a un banco. ¿Qué está pasando más también? Que proponemos que se revise el sistema de tasación. Todos sabemos que las tasaciones, a pesar de ser supuestamente independientes, porque la ley dice que son 7 tasadoras oficiales independientes, tú vas a un banco y te dice, vaya usted a esta tasadora. Y te dice a cuál tienes que ir. No, es que si no, yo no le doy la hipoteca. Y la tasadora, todo lo hemos visto, al final hemos acabado tasando al precio que quería o el banco o el cliente o los dos. Claro, el valor de esa tasación es poco real. Y ahora además con la caída de precios aún más, ¿no? Por tanto, lo que queremos de Ciudadanos es que se hable el asunto y que solucionemos esos dramas sociales que se están produciendo en el patrimonio de mucha gente.
y por tanto no queremos poner patas arriba al sistema financiero, pero sí queremos que en esos casos excepcionales un juez, por motivos determinados, ante una situación determinada, puede decir: oiga, usted ha entregado la casa, usted no tiene ni para comer, a usted le tasaron a tal precio de mala fe o de forma dolosa o de forma negligente, y entonces usted no tiene la obligación de hacer eso. Esa es la propuesta. ¿Qué pasa? Que eso lo tiene que aprobar el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasa también? Que el PP y el PSOE tradicionalmente nunca han querido tocar ese tema porque los bancos le dicen que no lo toquen, hablando claro, y Convergencia y Unió tampoco. Hemos forzado entre Ciutadans, también con Iniciativa, Esquerra, que también lo han presentado, que no se atrevan ya a día de hoy ni siquiera a poner una enmienda a la totalidad, es decir, que se tramite. Ahora hay que hablar y debatir, nada está ganado, la batalla solo acaba de empezar. Pero yo creo que es muy bueno que hayamos conseguido abrir eso. Hay una ILP que está recogiendo firmas por toda España, una iniciativa legislativa popular, pues recogiendo 500.000 firmas por toda España para que esto se produzca. Por tanto, yo creo que estamos escuchando lo que pasa en la realidad. Y nosotros no nos debemos a ningún lobby, ni a los bancos, ni a las cajas, ni nos condonan deuda, ni nada. Por tanto, somos libres. Y como somos libres, podemos llevar propuestas. Otros que no son libres tienen que callar y otorgar. Y yo creo que eso es un gran activo para nosotros. En cuanto al tema plusvalía, yo soy partidario de que las plusvalías se paguen. Soy partidario de que las plusvalías se paguen. Si uno se enriquece de comprar y vender un piso, igual que soy partidario de que no se hipoteque de por vida injustamente, también soy partidario de que si uno compra a 20 y vende a 40, si hay un enriquecimiento, a ver, podemos hablar del tramo, de cuánto, pero que sé que existe una plusvalía, un impuesto de plusvalía, no nos parece mal de entrada, porque precisamente hay que pagar sanidad, educación, carretera, justicia, policía, entonces algún sitio hay que sacarlo, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que en este caso precisamente pasa lo contrario, que no hay plusvalía. En el caso de la dación en pago, lo que pasa es que hay minusvalía. Minusvalía, lo que hay es pérdida de recursos. Perdona, que hablen todos un poco. ¿Alguna pregunta para el Joan García? No, pues la faré yo. Tens els 5 cèntims del planteamiento de la campaña que tienes prevista hacer de cara a estas municipales. ¿Qué pensáis hacer? ¿Pensáis hacer mesas? ¿Pensáis ir por los barrios? ¿Qué es lo que pensáis hacer? A ver, tal como ha dicho Albert, nuestros recursos, digamos, son mínimos, es decir, posiblemente pues estemos sobre el 5 o el 10% también de los recursos que el siguiente partido que está dentro del consistorio pues tenga. No estamos dentro del consistorio y esto reduce, pero siempre hemos sabido un poco salir de este tipo de carencias a través de diferentes opciones, y unas son las redes sociales, que las estamos utilizando creo que muy bien en toda Cataluña, bueno, en todos los lugares donde vamos a presentar, en Sabadell también. Evidentemente vamos a hacer la campaña con esto, siempre es estar en la calle, vamos a tener mesas en la calle y vamos a intentar informar a pie de calle a todos los ciudadanos que queremos que conozcan nuestras ideas y nuestras propuestas. Buscamos la reflexión, como he dicho antes, lo que queremos es que en esa reflexión o de esa reflexión surjan pues acciones y podamos de alguna forma comenzar a trabajar poco a poco en estas elecciones y a corto medio plazo, podríamos decir. Nosotros no somos un partido que nos planteemos una contienda electoral el día de las elecciones y ya está, es el punto de inflexión. No, vamos a seguir trabajando, la campaña ha empezado ya y va a continuar después de las elecciones y esperemos que con nosotros un poco... Yo en ese sentido quería decir que en estas elecciones nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene estar dentro de un consistorio. Los ayuntamientos donde tenemos representación, pues lógicamente, cuando tú te metes en un ayuntamiento, la gente te conoce a nivel local. Por tanto, si tú vas poniendo picas en diferentes pueblos y municipios y ciudades, pues al final en autonómicas también repercute. Por tanto, en la parte que me toca, digamos, también como presidente del partido y como diputado autonómico, también a nosotros, a todo el partido, le interesa que tengáis voz dentro de los consistorios, primero para darle voz a esos ciudadanos y segundo para que en esos ayuntamientos, en esos pueblos nos conozca la gente, ¿no? A veces nos coge las prisas y quizá yo el primero, pero es decir que tenemos que tener paciencia porque el muro de Berlín no cayó en 2 días. Lo vimos todos un día, pero hay un trabajo detrás, ¿no? Y los sistemas cerrados, endogámicos, normalmente tardan, hay que hacer una gota malaya y nosotros necesitamos hacer estrategia a medio plazo también. El partido tiene 4 o 5 años de vida,
Yo creo que hay un reto importante que es hacer un balance después de 8 años, que son las siguientes elecciones autonómicas, y ahora es una oportunidad de subir un escaloncito y meternos también en los ayuntamientos que podamos para asentarnos más los pilares del partido, ¿no? Y luego vendrán las autonómicas y volveremos a, yo creo que volveremos a dar un salto cualitativo. 4 años trabajando bien desde el Parlamento, creo que eso va a ser positivo. Tengamos paciencia, otros llevan, mira, hace poco Esquerra Republicana cumplía 80 años esta semana anterior. Bueno, pues ellos tienen 210.000 votos y nosotros 110.000. Tenemos más de la mitad. Llevamos 4 años. Bueno, pues oye, se hace camino. O tenemos un tercio de votos que tiene el PP en Cataluña. Bueno, pues un tercio de votos de un partido que tiene 20 veces más presupuesto que tú y 10 millones de votantes en toda España, poca broma, ¿no? Lo que pasa es que la ley electoral a nosotros, como sabéis, nos perjudica porque tenemos un voto más urbano, un voto más de ciudad y evidentemente la ley electoral hace que un voto en Barcelona o en Sabadell valga 3 veces menos que un voto en un pueblo del Pirineo. Y eso a otros les va muy bien, y por eso no lo quieren cambiar. A nosotros nos va fatal, de hecho somos el partido más perjudicado, con 3, o sea, tenemos la mitad de votos o más que Esquerra Republicana y 3 escaños, y ellos tienen 10. Si la ley fuera puramente proporcional tendríamos 5 o 6, según los estudios que se hacen, ¿no? Digo que seáis conscientes de que, a margen de escaños o no, es cualitativo también. Cuantitativo en votos y cualitativo en voz. Nosotros hacemos más pupa seguramente con 3 escaños que otros con 18 o con 28, ¿no? PP o PSOE, pues aquí en Cataluña no hay oposición, así que claro, o sea, yo a veces me siento en el Parlamento y digo, aquí no hay oposición, o sea, esto es todo, vaya, están todos encantados de haberse conocido, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede hacer mucho trabajo con un concejal, se puede hacer mucho más trabajo que con 4, si tiene voz, si es libre, si puede proponer cosas sin lobbies que te lo impidan, y a veces puedes tener 28 escaños y si no puedes hablar de ciertos temas por lo que sea, pues de qué les sirve a los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer útil nuestra inversión en concejales. Yo creo que muchas veces lo que dice Albert, no tener hipotecas ni económicas ni ideológicas de actos pasados es una de nuestras grandes bazas. De hecho es la más grande, la que nos hace libres. Es decir, el no tener que dar explicaciones sobre todo lo que haya podido pasar, como puede pasar con el Partido Popular, incluso en Sabadell, cuando ha estado apoyando al gobierno de Bustos durante 4 años. Un gobierno de Bustos que por ejemplo, ha apoyado las consultas populares por la independencia, ¿no? O sea, algo incoherente. Pues esto, no tener este tipo de hipotecas ni económicas ni ideológicas, pues nos hace libres. Y eso es importante, muy importante. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Porque si nosotros somos ciudadanos, tenemos una oportunidad de voz para utilizar un recurso como es la abogacía, si un político le hace una demanda, estamos esperando que el fiscal ejecute una acción, ¿por qué no se crea un gabinete jurídico y se reparte la leña que se debe? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no? Nosotros como ciudadanos pagamos un abogado para que haga una demanda, una acción civil contra esa persona. Eso es justicia. Porque si esperamos justicia por su parte, estamos esperando que ellos se autoflagelen, y no va a ser así jamás. Bueno, en primer lugar, gabinete jurídico ya tenemos, y de hecho de los pocos éxitos mediáticos que ha tenido a veces este partido lo hemos conseguido a través del gabinete jurídico. Lo que pasa es que el gabinete jurídico tiene diferentes trabajos. Por ejemplo, uno de los trabajos que tenemos ahora en marcha que se ha presentado es que el gobierno de España no permita, digo no permita porque es el único que lo puede hacer, y por eso hicimos la instancia del gobierno de España, que en Cataluña se haga un debate para declarar la independencia unilateral como en el Kosovo. Pues eso parece mentira, pero eso se va a debatir y votar en el Parlamento, lo ha permitido el CIU, es inconstitucional, es ilegal, pero se va a hacer. ¿Por qué? Porque nadie lo impide. Entonces nosotros hemos llevado eso, o en su día pues hicieron anuncios, ¿no?, famosos con nuestro dinero de las selecciones deportivas, donde un niño con una camiseta de la selección catalana española empujaba a otro niño de la camiseta de la selección catalana, ¿no?, como si fuera ahí creando odio, enfrentamiento entre niños, ¿no?, y visualizando ahí como un enfrentamiento que no existe. Bien, pues eso también lo recurrimos y lo ganamos ante la justicia y se impidió el anuncio en la televisión. Lo que tú estás comentando, si no me equivoco, son temas penales. Por tanto, nosotros lo que queremos es que los temas se solucionen políticamente y penalmente. Para eso está también la Fiscalía. Lo digo, para eso está, y efectivamente tiene razón, no siempre la Fiscalía actúa como debe. Pero nosotros no somos un gabinete que persigue el delito penal para meter en la cárcel a esa gente. Nuestro objetivo es que el sistema, como decía antes, que el cesto o el potaje no esté podrido. Y políticamente proponemos cosas y hacemos cosas para que deje de estar podrido. Que penalmente una persona vaya a la cárcel 3 años o 24, yo creo que esas acciones civiles se pueden llevar, que la Fiscalía debería actuar, porque es el castigo que merece según el Código Penal.
Pero si nosotros nos convertimos solo, digo solo, porque se puede hacer en determinados casos, solo en una especie de acusación particular penal frente a todos los... A título personal, sabéis que las acciones penales son personales, no se puede meter en la cárcel a Convergencia y Unión, ni al PSC, no sé quién, se mete en la cárcel a una persona, ¿no? Para eso está la justicia, para eso está la fiscalía, para eso hay acción civil. Por tanto, nosotros no hemos venido a hacer de justicieros en los tribunales penales. Hemos venido a cambiar el sistema para que no hayan tíos que estén imputados por corrupción en los tribunales penales. Entonces, no sé si me explico. Por tanto, esa acción de la que hablas se puede llevar, pero entonces estaríamos, o sea, Ciudadanos, en vez de un partido, lo que debemos montar es una asociación de persecución penal de los corruptos. Se puede montar, pero no confundamos. Es decir, el partido político tiene que hacer que las leyes cambien y que las leyes no permitan corruptos. Y las asociaciones civiles, las acciones civiles llevadas por Ciudadanos, los abogados, hay asociaciones, me consta además, hemos hablado con alguna de ellas, para que eso se lleve, nos parecen bien, nos parecen legítimas. Es más, como ciudadano de a pie, correcto, pero si solo hacemos de abogados, en ese sentido creo que se nos puede ver solo como una especie de abogados penalistas que se meten en eso. Por eso nuestra posición es esa. Sí, pero cuando se trata de una política de combate como la que es hoy en día, yo soy empresario. Sí. Yo exporto con mis medios. Me financiaba a través de un banco y ahora el banco me ha cambiado mis pólizas de créditos avaladas por ICO. O sea, ahora ya no gasto dinero del banco, ahora gasto dinero del ICO. Cuando el ICO está para crear procesos empresariales, no para cancelar pólizas de crédito que yo le debía al banco. Eso es ilegal, pero se permite. Por otra parte, el Instituto Catalán de Finanzas es lo mismo, dinero público que se puede emplear para financiar entidades. Pero claro, si ese dinero se empleará para financiar créditos ya concedidos y quitarle el riesgo a los bancos, pues no tiene función. Pero cuando estamos en una política como la de hoy, se hablaba con la realpolitik, es hablar de política de combate, de cuerpo a cuerpo. Entonces, el crear Estado está muy bien cuando hay Estado, o cuando hay dinero, cuando hay política por hacer. Pero ahora lo que hay para hacer son hechos, acciones puntuales que te motiven. Exactamente, hace una pregunta, si acaso, concreta. No, sí, la reflexión está. No, sí, yo lo entiendo. Lo que pasa es que nosotros lo hemos valorado. Yo creo que más críticos, más azote que nosotros en el Parlamento, incluso los tribunales, como te decía, contencioso administrativo, incluso civil, no me consta que haya ningún otro partido ni en Cataluña ni en toda España. De hecho, pasa lo contrario, que se tapan las vergüenzas y hay silencio. Ahora, hay que dar un paso, convertirse en el abogado penalista o en la asociación penalista para perseguir... O sea, a mí, hablando claro, a mí, que el secretario de Finanzas de CIU tenga 8 años de cárcel, 2, 4 o 24, sinceramente, me da igual. Sinceramente. Lo que quiero es que pague por lo que ha hecho, pero sobre todo, que si un partido se financió ilegalmente, políticamente, se tomen medidas. Y que la ley cambie para que ese partido no pueda tirar del Palau ni de Ferrovial comisiones para hacer sus campañas. Eso es por lo que yo me metí en esto, en política. Si me hubiera querido meter en perseguir por una especie de acción individual porque le tengo manía o porque voy a por ellos, hubiera montado una asociación o nos hubiéramos conocido en la Asociación Civil contra los Corruptos, que también, insisto, es legítima, pero creo que son complementarias las acciones y no debemos olvidar también que nos toca pues votar leyes, votar ordenanzas municipales, estar en comisiones de trabajo. Entonces, son complementarias, pero nosotros no vamos a llevar esa vía, porque además se puede confundir, puede parecer que al final estás simplemente persiguiendo a la persona y decir, a ver si le meten 24 años en vez de 22. A mí me da igual que le metan 24 que 22, quiero que se cumpla la ley y en ese sentido le exigiré a la Fiscalía, como he hecho en algún escrito que hemos hecho, que actúe, o le exigiré a la Abogacía del Estado que actúe, pero con los mecanismos. Nosotros no somos antisistema, creemos en el sistema, pero el sistema está podrido y creemos que hay que reformarlo, pero no somos antisistemas en el sentido... No vamos por la vía única de ojo por ojo, diente por diente, entre comillas. Estamos en la vía de queremos reformarlo desde dentro. Y esa es la diferencia quizá con otro tipo de asociaciones que son legítimas y con las que algunas compartimos objetivos incluso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Estamos aquí? Venga, aprovecho. Gracias a todos. Gracias y molta sort.